Lo primero que quiero haceros es disculparos en nombre, porque la ponencia la realizo con nuestros compañeros con los que trabajamos en Marruecos, que creo que están al otro lado de la pantalla. Son los compañeros de la administración marroquí, Zuhair y Latifa, de la Agencia Nacional de Aguas y Bosques de Marruecos, y Rachid El Khallichi, que es el presidente de la asociación Ampovis y director del Centro de Recuperación de Buitres del norte de Marruecos, que son los que tenían que estar aquí conmigo hoy y exponiendo esta ponencia tan interesante, pero que no han podido venir por un tema de visados, Rachid, y porque tenían trabajo administrativo de presupuestos y demás, Zuhair y Latifa. Pero se disculpó en su momento y, en fin, si hubiesen estado ellos, la charla hubiese sido bastante más interesante que la que voy a dar yo, pero bueno, intentaré darla bien, con la bragueta subida y todo bien, o sea que sin problema. Vamos a hablar de la expansión del águila imperial en Marruecos. ¿Por qué? Porque quizás sea el siguiente paso para la recuperación definitiva de la especie. Digo la recuperación definitiva porque a mí me vais a oír ahora y yo lo dejo planteado para la mesa redonda y demás, es que la especie ya ha sido recuperada. Por mucho que digamos que es endémica y que bla y bla, realmente vamos a ver que tenemos muchas más parejas que otras especies y que incluso aplicando criterios, la especie, criterios UICN, la especie podría estar en una categoría de amenaza bastante inferior. Pero si además recuperamos los antiguos territorios, entonces ya diríamos la especie está donde tendría que estar. El siguiente paso, el estrecho de Gibraltar, los jóvenes del norte que pasan al sur y a lo mejor los tenemos criando en el futuro. ¿Qué es lo que vamos a hablar o cuál era nuestra intención de hablar en esta ponencia y cuál es? Un poco la importancia de Marruecos en la conservación del águila, la situación actualizada de la especie en el país y posibles líneas de acción para recuperarla o favorecer su recuperación allí. Simplemente por hacer un resumen, especie amenazada, es endémica del Mediterráneo occidental. No es endémica de la península ibérica, es endémica del Mediterráneo occidental. O sea, es verdad que desde la península ibérica es donde está su núcleo poblacional óptimo, pero también ocupó el norte de Marruecos, ¿vale? Y de Argelia. Argelia no queda muy claro, del siglo XIX y principios del XX hay indicios de águilas imperiales criando, pero existen dudas de si era el águila imperial ibérica o el águila imperial oriental. Pero bueno, parece que los últimos que podríamos considerar como es el norte. En cualquier caso, el declive que sucedió en la península ibérica sucedió también en el norte de África. Aquí se redujo por la persecución directa, fundamentalmente, sobre todo en el siglo XIX y siglo XX, luego las electrocuciones y aquí en España por la disminución del conejo. Ahí está. Sin embargo, se extinguió y ahora se ha recuperado. La hemos recuperado. Como bien dice Diego, la sociedad ha conseguido uno de los mayores éxitos en conservación de los que debería estar orgullosa y de los que deberíamos sacar pecho, ¿vale? Que es la recuperación de la especie que estaba a punto de extinguirse, de menos de 50 parejas en los 70, a más de 1.100 parejas actualmente en toda la península, entre España y Portugal. Distribución, crecimiento exponencial, en fin. Incluso por criterios UICN, en España el libro rojo la mantiene como en peligro, pero la mantiene como en peligro quizás por algunas razones que no sean solamente técnicas, porque por criterios UICN es vulnerable, ¿vale? Y es la misma asesoría, porque es el mismo territorio, la misma población. Cuestión interesante a tener. Pero es que además tenemos más parejas de águila imperial en la península ibérica que parejas de águila perdicera, por ejemplo. Es cierto que el águila imperial está solamente aquí, el águila perdicera está en el norte de África, en más zonas de Europa, etcétera. Obviamente existen más, pero en la península ibérica la población ahora mismo de águila imperial es mucho más sana y va creciendo que la de águila imperial. Es recuperación espectacular, no me meto, ya lo ha contado bien Diego y demás. En todas las comunidades ha habido dos tipos de conservación, in situ, gestión del hábitat y alimentación. Todavía estamos hablando de Andalucía porque estamos en Andalucía, pero todo esto lo ha repetido en Castilla-León, lo han hecho también en Castilla-La Mancha. Ese éxito de esas 1.100 parejas no solamente es en Andalucía, es un éxito de todas las comunidades y todo el país. Gestión de nidos, reducción de la mortalidad, tanto por persecución directa como por electrocuciones, y el rescate de nidadas y posterior reintroducción.
También hemos hecho conservación in situ, o sea, la recuperación y liberación de ejemplares enfermos por los CREAS, por la red de CREAS, en nuestro caso red autonómica, pero en otros lados son centros públicos, pero también privados, ¿vale? Que recuperan a los individuos y los liberan. Y en nuestro caso concreto, reintroducciones y reforzamiento. Bueno, reforzamiento se ha hecho en todo el país también, pero reintroducciones solamente las hemos hecho nosotros y además de manera muy eficaz y muy exitosa, como ya hemos visto. Eso en la península ibérica, eso es lo que ha sucedido. ¿Cómo está la situación en Marruecos? Bueno, pues Marruecos está extinta regionalmente. Los últimos estudios, la lista roja de las aves reproductoras en el norte de África, más la estrategia marroquí para la conservación de las rapaces en Marruecos, consideran a la especie como reproductora en el norte de África y en Marruecos, en Argelia, pero en este caso concreto Marruecos, pero extinguida regionalmente como reproductora. Es decir, se extinguieron. ¿Cuándo se extinguió? Pues sobre todo en la primera mitad del siglo XX es cuando se redujeron las poblaciones enormemente. Hay indicios, bueno, indicios no, hay registros de reproducciones hasta 1995 en el entorno del Rif, ¿vale? En zonas de bosque mediterráneo y zonas de campiña. La disminución fue por dos razones. Una, la persecución directa. En Marruecos, igual que sucedió en España, la persecución contra los depredadores y contra las alimañas, pues se hizo de todas las maneras, mediante tiro, mediante venenos, etcétera, igual que en España. Pero lo que sí es cierto es que además la clave fue el declive de la población ibérica. Porque es cierto que la población africana está en el límite de distribución de la especie y por lo tanto dependía muy mucho de la llegada de ejemplares de la población más numerosa, que era la norteña, la ibérica. Con ese declive dejaron de pasar individuos y además se extinguió la población gaditana, que probablemente hacía de puente, como nos ha comentado antes Virginia y Miguel, de la población entre un lado y otro. Eso hizo que cada vez llegaran menos ejemplares y de ahí se produjo que se quedó, se aisló y se extinguió por sí sola. Sin embargo, la recuperación de los últimos 20 años, ¿vale? Vemos que parece que se pueda estar produciendo un retorno natural de los individuos. Como nos han contado Virginia y Diego, aquí están todos los movimientos de todas las águilas andaluzas con GPS, bueno, de todas las que yo he tenido acceso, hay más, pero en realidad lo mismo vamos viendo, o sea, muchísimas águilas andaluzas, y andaluzas solo, pero también sé que de Madrid, de Extremadura y de Castilla-La Mancha también están cruzando Marruecos, es decir, no solamente están cruzando aquí, están cruzando de todo el país, cruzan el estrecho y se distribuyen fundamentalmente por Marruecos, pero también por el norte de Argelia e incluso llegan a migrar y invernar como si el resto de rapaces migratorias hasta el Sahel, ¿vale? Hasta Mauritania y Mali. No solo eso, no solamente los datos del GPS, sino que el seguimiento de la migración postnupcial en el estrecho por parte de la Fundación Migres ha mostrado cómo también se ha producido un incremento de las águilas, de los individuos que cruzan o con actitud de cruce, por ser más precisos, hacia el sur, hacia Marruecos. He visto que el incremento también se produce, sobre todo a partir de 2011, 2012, y se produce ese incremento que bueno, se estabiliza, pero que por el entorno prácticamente todos los años más de 20 individuos se detectan que cruzan hacia Marruecos. Es decir, eso pasó toda la vida. Toda la vida estuvieron cruzando águilas imperiales de Iberia a Marruecos e incluso se quedaban allí a reproducirse. Cuando disminuyó la población, cayeron y se quedaron aisladas y por la persecución y por las causas limitantes la población se extinguió. ¿Cuáles son las áreas importantes en Marruecos con lo que sabemos ahora? Bueno, sabemos que por Marruecos se mueven por todas partes. No solo se mueven y sobreviven. Cazan, se alimentan y viven. Lo único que hasta ahora no hemos demostrado es que se reproduzcan, pero por lo demás se mantienen y se atienden. ¿En qué zonas? Fundamentalmente con los datos que tenemos de los GPS, en la zona en torno de Rabat y los bosques de Mamora y Kenitra, también en la zona de Misur, hacia la zona oriental, el Bajo Drab y el norte del Sáhara Atlántico. Ahí son las zonas donde más se están concentrando. ¿En qué zonas? En zonas de alta concentración de alimento. ¿Qué alimento? Bueno, pues el que hay en cada zona. En las zonas del sur, las zonas más desérticas, las ratas, una serie de rata obesa, que ahora no me acuerdo cómo se llama, pero también ardillas de tierra, que es lo que se alimentaban fundamentalmente, pero también se alimentan de grandes reptiles,
como el que tenemos aquí, y también en zonas de reservas forestales y reservas cinegéticas en Marruecos, donde se alimentan de francolines, liebres y otros mamíferos y presas de tamaño adecuado, donde les viene bien y además les sirve para sobrevivir. Deciros que además, perdonad, no solamente de estos datos que hemos tenido, no son solo individuos jóvenes que cruzan y que luego vuelven. Tenemos datos con el GPS de algunos individuos que se han mantenido cerca de un año fijos y viviendo en una de las reservas, o sea, un año allí sobreviviendo, sin moviéndose muy poco porque son zonas de alta alimentación, en zonas de las reservas ahí en el entorno de Mamora, de los bosques de Mamora. E incluso tenemos casos y datos de individuos muertos por electrocución con más de 3 años, es decir, en edad reproductora. Es decir, que existe la posibilidad de que allí se junten individuos reproductores. ¿Cuáles son las oportunidades? Bueno, en los últimos, Marruecos es un área mundial prioritaria de conservación por la presencia de la especie, por la presencia del águila imperial ibérica. En el último estudio que se habla del estado de las rapaces reproductoras en el mundo, ¿vale?, realizado por el Peregrine Fund, se considera que el norte de África, ¿vale?, el norte de África y Oriente Medio, las especies de mayor importancia o cuál en esa zona, qué especies, qué 10 especies deben ser recuperadas y se debe invertir en ellas para recuperarlas, para garantizar la supervivencia de la especie a nivel mundial, entre ellas está el águila imperial. No veo porque tengo gafas, pero está por ahí, Spanish Imperial Eagle, aquí, ¿vale? ¿Por qué? Porque se es consciente que si se recupera las poblaciones del norte de África, de Marruecos, se reconsigue el éxito completo, se recupera la población que se perdió, que se extinguió de águila imperial ibérica, porque se considera endémica no solo de la península ibérica, sino también del norte de África. Existen zonas muy propicias para su implantación. Existen las zonas, hay unas zonas desérticas, ahí en el Sáhara y demás, allí se alimentan, allí sobreviven, pero eso no son zonas buenas de reproducción, no hay árboles. ¿Vale? No son zonas boscosas, allí pueden vivir, pero allí no pueden criar. A lo mejor algún tendido eléctrico, pero no es fácil. Sin embargo, sí existen zonas forestales, zonas boscosas, reservas, con gran cantidad de árboles susceptibles de ser utilizados para nidificar, con alimento disponible y seguras, fundamentalmente contra la persecución humana, que bueno, también ha disminuido en el país. De modo que se podría incrementar y se podría favorecer otra vez la implantación y incrementar el área de distribución, minimizar, por no decir eliminar, el riesgo de extinción a nivel mundial. Además, sería la primera restauración, si se consiguiese, de una especie icónica en el norte de África, en el norte en Marruecos. Sería un ejemplo todavía más práctico de la colaboración que existe actualmente entre España y Marruecos en la recuperación y conservación de especies, ¿vale? Cosa que hacemos ya habitualmente entre España y Marruecos, en nuestro caso entre Andalucía, a través del trabajo que hacemos conjuntamente con el Centro del Mediterráneo de la UICN. Además, en Marruecos existe ya un plan estratégico para la conservación de las rapaces. Es decir, ya tienen una estrategia, ya saben cuáles son las amenazas que tienen que luchar contra ellas, ya se sabe qué es lo que se tiene que establecer y para contar con recursos que además, si seguimos manteniendo nuestra colaboración, se podrán exportar recursos desde el norte hacia el sur. Deciros que en todos estos años hemos marcado águilas imperiales allí, hemos ido a generar formación para marcar con emisores GPS, de hecho hemos ido con Migres, ahora hemos estado para allá, hemos participado en diferentes reuniones y ponencias y hemos colaborado, ¿vale?, como asesores en la redacción de la estrategia. Es decir, existe una comunicación muy estrecha entre las administraciones de los dos países a través fundamentalmente del papel mediador o el papel catalizador de UICN. Ahora bien, esas son las oportunidades. Sin embargo, Marruecos tiene todavía a día de hoy grandes limitaciones. Tanto la lista roja con el norte de África como la estrategia marroquí, que han definido cuáles son las amenazas, demuestran que todavía las amenazas globales para todas las rapaces, pero incluidas también el águila imperial, son la persecución directa de las rapaces, ¿vale? Todavía existe una enorme presión sobre todas las rapaces. No es exclusivo solamente de Marruecos, esto pasa en todo el norte de África, también hacia Oriente Medio, ya sea hacia ahí, existe una enorme persecución y presión sobre las rapaces. La electrocución es un problema. Allí todavía, ahora veremos, hemos visto que allí existen verdaderos puntos negros de electrocución.
y la alteración del hábitat, salvo esas zonas de reserva que os he comentado que todavía existen, en la zona amplia del país, las zonas de campiña están muy transformadas y muy habitadas. Y todos sabemos que a la águila imperial también una de las cosas que le gusta es evitar, pues, de toda la gente y sobre todo si está siendo perseguida. Dentro de las electrocuciones, gracias a los GPS, a los emisores GPS expuestos a partir de 2015 por la Consejería de Medio Ambiente, sobre todo en este caso con el CSIC y con Migres, que eran los que pusieron los emisores, descubrimos allí un punto negro de electrocución donde encontramos en un solo tendido alrededor de unas 80, 90 rapaces muertas solamente en ese año, ¿vale? En un tendido, el tendido de Gelmin, aquí en el sur, ¿vale? Donde habían aparecido 5 imperiales muertas en ese año. O sea, es un tendido realmente peligroso. Os recordad que os decía, un bicho de 3 años, ¿vale? También muerto en esa zona, que podía haber estado reproduciéndose. Ahora, eso fue en 2015, gracias a que lo pusimos en contacto con las administraciones marroquíes. Gracias al contacto y al trabajo que teníamos con UICNMED, empezamos a colaborar para intentar solucionar el problema. ¿Cómo? Bueno, por un lado, empezamos a desarrollar un programa conjunto de seguimiento y de inventariación de las poblaciones de rapaces en el país, en Marruecos, ¿vale? Con la financiación de la Fundación Baba y de UICN, que nos sirvió para detectar dónde estaban criando todas las rapaces, especialmente las rupícolas, pero además también para detectar tendidos eléctricos peligrosos donde había mortalidad. Y los detectamos, todo ahí veis, diferentes puntos verdes, en diferentes zonas del país. No solo hicimos la detección, sino que además decidimos generar hicimos informes, obviamente, sobre esa situación para ponerla sobre negro sobre blanco, y además participamos y generamos y diseñamos e implementamos cursos de formación, ¿vale? Para técnicos y para profesionales y miembros del gobierno marroquí en la caracterización y arreglo de tendidos eléctricos. No solo eso, hemos desarrollado planes de acción, ¿vale? Junto con UICN para conseguir financiación para la adaptación de los tendidos eléctricos, sobre todo el de Gelmin, presupuestados y considerando qué medidas hay que realizar y detallándolo bastante bien. La realidad es que hemos hecho todo eso, pero no se ha arreglado nada todavía, ¿vale? Todavía hemos tenido problemas administrativos en Marruecos, no hemos conseguido que se arreglen. En ese sentido, entonces, ¿cuál es el futuro? Bueno, pues nosotros creemos que el futuro, gracias a la implementación de la Estrategia Nacional de la Conservación de Rapaces, que se va a permitir mejorar el estado de conservación de todas las rapaces, incluyendo también aquella que está extinta, como el águila imperial ibérica. No solo está extinta el águila imperial ibérica, hay otra gran rapaz, otra gran águila extinguida en Marruecos que también puede favorecerse de esta mejoría, que es el águila rapax, ¿vale? O sea, sí, el águila rapaz, muy parecida también, nidificante en árboles, que también se extinguió. La cooperación entre Marruecos, España, y a través de UICN, en el seguimiento y marcaje y en los programas de conservación y en tendidos eléctricos, en el control de la persecución, eso puede favorecer que todas las águilas que lleguen allí sobrevivan en mayor medida y puedan establecerse como población reproductora. Pero es que además podemos establecer, y en eso estamos hablando, y en eso estamos funcionando, y ver cómo vamos a implementarlo en el futuro, en el desarrollo de un potencial programa de reintroducción de águila imperial en Marruecos. Obviamente esto está en una fase inicial, pero ya estamos elaborando, ya estamos hablando con nuestros compañeros de Marruecos para elaborar un plan de viabilidad y una estrategia de reintroducción de la especie. En eso estamos trabajando. Rachid, de Ampovis y demás, va a liderar esto en aquel lugar, pero nosotros estamos allí asesorándolo y viéndolo más. De modo que esa cooperación que ya existe totalmente, y en un futuro podríamos conseguir crear un hacking, ¿por qué no?, en algunas fincas de Marruecos. De modo que a lo mejor podemos tener esta visión en algún momento y más cerca de lo que pensamos. Esa es nuestra intención, nosotros vamos a trabajar con ello. Trabajamos con el apoyo del Gobierno de España. En el grupo de trabajo del Águila Imperial Ibérica también se habló del tema y se habló de que retomáramos estas actitudes, y a través de UICNMED y las reuniones que vamos a tener con nuestros compañeros marroquíes, desde luego es la intención de implementarlo y conseguirlo. Creo que esta vez hasta me ha sobrado tiempo y todo.